Entonces tenemos el tema es capacitores con dieléctrico. Bien, en los problemas o en los ejercicios que estuvimos haciendo anteriormente, se dieron cuenta que simplemente encontrábamos una capacitancia. Esta capacitancia era una capacitancia general de todo el circuito que nos estaban dando, pero ahora, a diferencia de eso, lo que vamos a estar viendo es que podemos encontrar una capacitancia inicial y una capacitancia final. Si queremos encontrar una capacitancia inicial, lo vamos a encontrar por medio de la fórmula epsilon sub 0 por el área partido la separación que hay entre una placa y otra, que se representa con la letra D o como distancia. Si queremos conocer la capacitancia final, va a ser igual a la constante por epsilon sub 0 por el área partido nuevamente la distancia o la separación entre las placas. Sabemos que la K nos va a representar una constante dieléctrica del material que nos estén indicando en el problema. Si nosotros quisiéramos acá otra fórmula de capacitancia final, se dan cuenta que esta solo tiene la constante y el epsilon sub 0 por el área partido la distancia es exactamente igual a lo que representa la capacitancia inicial. Entonces, otra fórmula para poder encontrar de una forma más sencilla la capacitancia final sería la constante multiplicado por la capacitancia inicial, porque tienen los mismos campos, si se dan cuenta. Cualquiera de las dos que utilicen les va a salir el mismo resultado. ¿Cómo se representa el material dieléctrico dentro de un circuito? Si nos dan un problema capacitores con un dieléctrico, con un material dieléctrico, nos van a dar algo así, como esto. Acá nos están dando dos, ¿sí? Lo que significa que hay dos capacitores. En uno está la constante número 1 y en otro está la constante número 2. Esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿qué sucede acá? Si se dan cuenta, llegamos a tener exactamente los mismos dos capacitores que nos dieron inicial, solo que cuando estamos planteando o estamos realizando la solución y nos están diciendo que encontremos la capacitancia equivalente o la capacitancia final de este problema, nosotros debemos de replantear nuevamente la gráfica de la forma como se los estoy colocando acá. Si les pregunto cómo se encuentran esos capacitores, ¿cuál sería la respuesta? En serie. ¿Seguros? Están en paralelo, ¿no? Es paralelo porque tienen comunicación hacia entrada y de salida, ¿no? Exactamente. Eso es lo que tienen que evaluar. ¿Se recuerdan que siempre hemos dicho que si tienen comunicación acá, vean esto, tienen acá de entrada, tienen de salida, entonces estos están en paralelo. Sabemos que están en serie cuando uno está seguido del otro sin ninguna interrupción, ¿sí? En este caso no están así, sino que estos sí tienen comunicación uno con otro, entonces están en paralelo. Esta es la forma de cómo representarlo. Ahora, el área, ejemplo, para este rectángulo que está acá, ¿cuál sería el área para este rectángulo? Para el primero que nos están dando, este que está acá, ¿cuál sería el área? ¿Cuál sería? ¿No? No. Ok.
En un rectángulo sabemos que va a ser base por altura. Por altura. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo agarro acá, lo que me están dando acá, todo junto, ¿sí? Yo tengo una base y tengo una altura, ¿sí? En este caso acá tengo la altura y aquí tengo la base. Pero ¿qué sucede cuando yo lo parto en dos, como lo hice en esta figura? ¿Qué sucede con esa área? Ya es un cuadrado. ¿Al cuadrado? Cuando lo partes en dos es un triángulo, ¿no? No. O sea, la pregunta sería, si yo tengo un valor de área acá en la primera figura que les coloqué, ¿cómo sería ahora el área en estos dos? Considerando que ambos ya tienen también una base y una altura, pero están separados. ¿Qué logran ver ahí? Que ya no es un rectángulo, sino que un cuadrado. Ok. Supongamos que sí cambió un poco la forma, pero siempre siguen teniendo una base y una altura. Si yo tengo los dos unidos, pero los separo, ¿qué sucede? Quedan proporcionados a uno con una parte. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si yo tengo el valor del área, o me están dando el valor del área, me están dando su altura y me están dando su base. La altura siempre va a ser la misma, ¿sí? Para ambos, pero la base no. ¿Por qué? Porque ya no van a tener la misma distancia que teníamos en la inicial. Entonces, si yo lo estoy separando para ambos, vamos a tomar el valor del área, pero dividido dentro de dos. ¿Por qué? Porque estoy colocando una parte de un lado y otra parte del otro lado. Es decir, que si en el área, en el problema inicial yo tenía 6, voy a tomar área en el primero para 3 y para el segundo 3 también. ¿Por qué? Porque yo los estoy separando. ¿Estamos claros con eso? Más o menos. Se lo voy a hacer nuevamente. Ok, voy a borrar por acá arriba. Es simplemente tomar lo que nos están dando como inicial. Se lo voy a dibujar nuevamente. Y dividirlo entre dos porque se parta a la mitad. Exactamente, si lo partimos a la mitad, estamos tomando un pedazo acá. Espérenme que no me queda cuadrado. Un pedazo aquí y otro pedazo acá, ¿sí? Lo estoy partiendo a la mitad, entonces esa base por altura que me están dando yo la voy a partir en dos. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener una parte y aquí voy a tener otra parte. No sé si estamos claros con eso. Ajá. ¿Ok? Vale. Ahora eso es en relación al área, porque recuérdense que la fórmula se está acompañando la fórmula con área, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con la D o con la separación que hay entre una placa y otra? Lo que sucede es que, le voy a borrar por acá la H, esa es la distancia o el espacio que hay entre una placa y otra. Entonces, si yo los tengo que separar en algún momento, también debo considerar que los debo partir a la mitad. Para este problema como tal, o esta figura que yo les coloqué ahorita, si se dan cuenta, eso no cambió, porque es como que si estuviéramos midiendo nuevamente la altura. Entonces, este siempre tiene lo mismo. Pero, ¿qué hubiese pasado si en vez de estar partidos de esa forma, hubiesen estado partidos por la otra mitad? Cuando me refiero a la otra mitad, sería, si nos hubieran dado un problema como este, pero no lo hubieran dado acá, así, entonces aquí estaba la constante 1 y aquí hubiese estado la constante 2, ¿sí? Acá tengo yo el valor de distancia o la separación entre una placa y otra, pero ¿qué La distancia, la si distancia se divide entre dos y el área no se toca. La distancia dividido dentro de 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy partiendo esa como altura que yo tengo entre una placa y otra en 2, entonces ese valor que también me den en el problema, también lo debo separar y lo divido dentro de 2.
Son aspectos que se pueden ir considerando en cada uno de los ejercicios que se nos presenten, pero les voy a explicar un poquito más con un ejercicio. Ahorita lo que quería era que me entendieran esta parte del área y la parte de la distancia entre una placa y otra. ¿Con eso estamos claros? Sí, Pi. Ok. Ok, ahora ¿qué sucede? Cuando nos dan un problema, en los ejemplos anteriores se dieron cuenta de que solo buscábamos capacitancia equivalente, carga equivalente o carga total y voltaje total. Acá debemos encontrar todo, pero tanto inicial como final. Una, dos. Si se dieron cuenta también, cuando teníamos capacitores en serie, estos compartían ciertos aspectos hacia otros capacitores. Y cuando estaban en paralelo, también estos compartían ciertos aspectos para otros capacitores. Lo mismo pasa acá. Nos dicen, si en el problema se nos llega a presentar y nos dicen, si la fuente permanece conectada. Este es un ejemplo, ¿verdad? No, ese no, todavía es para colocarle más fórmulas. Ah, ya. Si la fuente permanece conectada cuando se coloca el dieléctrico, el voltaje no cambia. La carga sí cambia. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que evaluar, al igual que en los ejercicios anteriores que estuvimos viendo las 2 semanas anteriores, evaluamos qué cambiaba o qué compartían, si compartían el voltaje o compartían la carga. Cuando nos estén hablando de que ese capacitor tiene un material dieléctrico, vamos a evaluar si el voltaje cambia y si la carga cambia, como esto que les estoy presentando acá. Pero algo bien importante es esto que les coloqué acá. Si la fuente permanece conectada cuando se coloca el dieléctrico, vamos a saber que la carga inicial va a ser igual a la capacitancia inicial, o sea, la fórmula que les coloqué anteriormente, por el voltaje inicial, que normalmente siempre lo dan en el problema. Y que carga final va a ser igual a la constante por la carga inicial. Si me están diciendo que el voltaje no cambia, el voltaje final Va a ser el mismo. va a ser el mismo. Voltaje final va a ser igual al voltaje inicial. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el voltaje, toda vez yo tenga algo conectado, no cambia, ¿sí? Entonces, son 3 fórmulas que podemos estar evaluando al momento de que nos den el problema. El voltaje inicial, pues sabemos que nos lo van a dar en el problema y no va a cambiar. La capacitancia inicial y la capacitancia final también se las di hace un ratito para que se puedan evaluar esos valores también. ¿Qué sucede? Vamos a conocer capacitancia inicial, capacitancia final, voltaje inicial, voltaje final y carga inicial y carga final. Entonces, ¿qué sucede? Ya no nos vamos a quedar solamente con las 3 respuestas que nos pedían en los ejercicios anteriores, sino que posiblemente vamos a tener que encontrar esos valores que también nos estén pidiendo, ya sean iniciales o finales, según lo que nos den en el problema. Pero esto es si la fuente permanece conectada cuando se coloca el dieléctrico. ¿Estamos claros con las fórmulas? Solo necesito que me entiendan la parte de las fórmulas. Sí. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿les puedo borrar? Sí, ahorita vamos a ver cuando no está conectado. Exactamente. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la fuente
dicen, si la fuente se desconecta, la carga permanece constante, a diferencia de la anterior, en la otra sí cambiaba. Y la diferencia de potencial cambia. Y el voltaje se pierde. Es completamente diferente al anterior. Y la diferencia de potencial cambia. Entonces, ¿qué sucede acá? Si me están diciendo en el problema que la fuente se desconecta, no está conectada cuando se ingresa o cuando se introduce el material dieléctrico, entonces yo debo evaluar primero qué situación de las dos se está cumpliendo para saber qué fórmulas son las que voy a utilizar. La de carga inicial es la misma, capacitancia inicial por voltaje inicial. La de carga final nos está diciendo acá, la carga permanece constante, entonces sabemos que carga final va a ser igual a carga inicial, porque es la misma. Ahora lo que cambia es el voltaje, entonces vamos a tener el voltaje final, y el voltaje final va a ser igual al voltaje inicial partido la constante que me estén dando en ese problema. Es la forma en cómo poder calcular también el voltaje para cada situación. Todo depende si este está conectado o no está conectado. Si está o no está conectado, nosotros vamos a saber qué fórmula utilizamos. De igual forma, vamos a poder saber capacitancia inicial, capacitancia final, carga inicial, carga final, y voltaje inicial y voltaje final. ¿Estamos claros? Sí, Pi. Ok, ahora sí vamos con un ejemplo. Ok, ¿qué nos dice acá el problema? El problema nos dice el capacitor permanece conectado y se introduce dieléctrico con una constante de 1.7 y nos pide que encontremos capacitancia inicial, capacitancia final, voltaje inicial, voltaje final, carga inicial y carga final. ¿Qué datos me dan? La constante y de que está conectado. Ok, entonces aparte de eso me dicen, aparte de la constante que es de 1.7, yo evalúo, como dice Kevin, que este permanece conectado, ¿sí? Aparte de eso me dan el valor del área con un valor de 25 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, porque sabemos que estamos multiplicando cuadrado con cuadrado. Me dan una separación, una distancia entre placas de 2 por 10 a la menos 3 metros. Y un voltaje inicial Ingeniero, es 25 de 5 voltios. Es 25 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Sí, 25 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Me dicen, el capacitor permanece conectado y se introduce un dieléctrico de 1.7. Encuentre todos los valores, capacitancia inicial final, voltaje inicial final y carga inicial final. Entonces, pregunto, empecemos con la primera, capacitancia inicial. ¿Qué fórmula es la que yo utilizo? La primera. Y hay que despejarla. ¿Cuál sería?
despejar. No, es epsilon sub 0 por el área partido la distancia. Es Sí. correcto, no tenemos que despejar, sino ya está ya está la Sí, porque fórmula está que la de nos arriba, dice, sí. y que nos dice epsilon sub 0 por el área partido la distancia que hay entre una y otra placa, o la separación que hay entre esas. El valor de epsilon sub 0 sabemos de que es de 8.85 por 10 a la menos 12. No le voy a colocar las letras porque si no, no me cabe. El área es de 25 por 10 a la menos 6. Y esto partido de esa distancia que nos están dando de 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, ¿cuál es el valor de su capacitancia inicial? El epsilon 0 vale 8.85 por 10 a la menos 12. Sí, siempre vale eso. Recuérdense que en el flujo de campo eléctrico, en la ley de Gauss, cuando vimos la ley de Gauss, vimos el valor de esa constante epsilon sub 0 y ese es su valor. Carga inicial es igual a 1.06 por 10 a la menos 19. 0.6. Rectifiquemos, le tiene que salir como punto 10, punto 11 más o menos. Ya. por 10 a la menos 13, ¿me da? Ajá, sería entonces 1 punto aproximado 11. Correcto. 1.11 por 10 a la menos 13. A mí me, 13. a mí me salió 1.11 por 10, pero por la menos 19. No, tiene que quedar menos 13, menos 12 más o menos. Ingresarlo todo en paréntesis, Kevin. ¿En qué encaja? Les tiene que dar entonces 1.11 por 10 a la menos 13. Sabemos que la capacitancia se mide en faradios. Entonces ya tenemos el valor de la capacitancia inicial. Por acá se la voy a poner. Este es igual a 1.11 por 10 a la menos 13. Si se dan cuenta, es casi solo de sustituir valores, solo que debemos de saber bien qué fórmula es la que vamos a utilizar. Vamos con la capacitancia final. No, ya lo borró. Perdón. Coloque 8.85 exponente a la menos 12 Ajá. por 25 exponente a la menos 6. Ok. Dele igual. Ajá. Dividido 2 exponente a la menos 3. A ver. Me sigue saliendo menos 19. Ajá. ¿Cuál es la unidad de medida de epsilon sub 0? Ya lo puse en paréntesis y me sigue saliendo menos 19. Tal vez es por cómo tiene configurada la calculadora, Kevin. Voy a intentar con el teléfono. Pueden intentar poner entre paréntesis lo que vas a dividir. Yo eso coloqué y me salió menos 13. O hacerlo por partes, primero multiplicar y luego dividir. Puedo usar la del teléfono. Tal vez así es más fácil. Hailey, es Coulomb al cuadrado partido Newton por metro cuadrado. Gracias. Ok. Entonces vamos con la capacitancia. ¿Me cuenta, Kevin, si le sale? Sí. Capacitancia final. ¿Qué fórmula es la que podemos utilizar para encontrar la capacitancia final? Capacitancia inicial por la constante. Constante por capacitancia inicial. ¿Por qué? Porque ya tenemos calculada la capacitancia inicial. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner nuevamente a escribir todos esos valores que nos daba la otra fórmula? El valor de la constante, 1.7, y el valor de la capacitancia inicial, 1.11 por 10 a la menos 13 faradios. ¿Cuál es su valor de capacitancia final? 1.88 por 10 a la menos 13. 1.88 por 10 a la menos 3. Entonces ya obtuvimos
capacitancia inicial, ya sacamos capacitancia final, nos faltan el voltaje inicial y todos los demás valores. Entonces por acá les voy a colocar, ¿sí les quedó a los demás ese valor? Sí. Sí, también. Kevin, ¿cómo va? pues ya me salió la de final. Lo había puesto mal. Vamos a ver. Instancia inicial, 8.85 por 10. Una pregunta. Epsilon sub 0 es a la menos 12, ¿va? ¿Sí les quedó a los demás? Sí, ¿verdad? Ingeniera, Ajá. Epsilon sub 0 es a la menos 12, ¿va? Sí, a la menos 12. Gracias. Dividido la distancia 2 por 10 a la menos 3. ¿Ya le salió? Sí, ahora sí. 1.11 por 10 a la menos 13. Sí. En el Ahí teléfono sí sale. está. Sí, tal vez es configuración de la calculadora. Voy a usar el teléfono. Les voy a colocar por acá la capacitancia final. El valor de la capacitancia, perdón. El valor de la capacitancia final. Una pregunta. Ajá. Así como aquí que nos dio 1.10.6, ya es 11. Le podemos poner 1.11 Sí, en el examen. sí, Ah, ok. sí lo pueden hacer así. 1.88 por 10 a la menos 3. Entonces, ya sacamos la capacitancia final. Nos están pidiendo el voltaje inicial. ¿El voltaje inicial lo debo calcular o ya me lo están dando? Ya lo dio el problema. Ya lo Ya dio. lo dieron en el problema. Entonces ya no lo tengo que calcular. Son 5 porque es, voltios. de 5 voltios, entonces ya no tengo problema. Ahora me falta el voltaje final. ¿Qué decía cuando el capacitor ya permanecía conectado y se introducía el dieléctrico? ¿Qué pasaba con ese voltaje final? Que el final es igual al inicial. Es igual al inicial. Al revés, perdón. Es igual al inicial, entonces en este caso tenemos 5 voltios también. ¿Por qué? Porque este no cambia, ¿sí? Ya tenemos otro dato, si se dan cuenta no es mucho de buscar, sino simplemente ubicarnos en el tipo de problema que nos están dando. Ya nos piden entonces ahora sí el valor de la carga inicial y la carga final, que son los últimos dos que me hacen falta. ¿Qué fórmula puedo utilizar para encontrar la carga inicial? Allí el voltaje es el mismo, ¿verdad? Sí, es el mismo. Podemos utilizar la de la carga inicial es igual a perdón, sí va, CO, capacitancia inicial por el área. Ah, no, por el voltaje inicial, perdón. Es que le tengo pura esto. Sí, por voltaje inicial, capacitancia inicial por voltaje inicial. Entonces, sustituyo sus valores. La capacitancia inicial tiene un valor de 1.11 por 10 a la menos 13 por el voltaje inicial de 5 voltios. ¿Cuánto les queda su carga inicial? 5.55 por 10 a la menos 13. 5.55 por 10 a la menos 13, Antonio. Sí, a la menos 13. Menos 3. Entonces ya tengo mi carga inicial. El único que me hace falta ya es mi carga final.
que cuando nos dan un problema y este sabemos que está conectado, los voltajes no cambian, pero las cargas sí. Entonces son cositas que tienen que ir ustedes revisando al momento Una de que les pregunta, den un problema. una preguntita. Ajá. Así, por ejemplo, la capacitancia inicial, capacitancia final. Si nos dan dos, tres datos, tenemos que sacárselo a todo eso. Cuando normalmente le dan un problema no es definitivamente que le pidan todos los valores. Posiblemente se lo pueden hacer ver de esta forma, pero en un problema así pequeñito como esto, donde ya le dan casi todos los valores. Lo que sí se puede hacer es el ejemplo que vamos a hacer a continuación, y es que nos dan un problema como este, pero no nos dan el valor de la capacitancia. Entonces, si no dan el valor de la capacitancia, nosotros lo encontramos. Pero de lo contrario, no es que les vayan a pedir todos los valores como tal. Ah, ya, es depende de qué pidan. Es depende de qué pidan. Ah, ya, gracias. Ahora vamos con, con carga final. Sería constante por carga inicial, ¿verdad? Constante por carga inicial, es correcto. Constante por carga inicial. Entonces, sería igual a la constante 1.7 por la carga inicial 5.55 por 10 a la menos 13. Por ahí ya no me cabe. ¿Cuál es el valor de su capacitancia final? De su carga final, perdón. 9.43 por 10 a la menos. 9.43 por 10 a la menos 13. Sí, pi. Y eso es igual a Coulomb. Entonces con esto yo ya completé todos los valores que me estaban pidiendo en el problema, que era capacitancia inicial, capacitancia final, voltaje inicial, voltaje final, carga inicial y carga final. Todas estas fórmulas dependen de cómo me estén dando en el problema. Si en el problema me hubiesen dicho se desconecta y se introduce un material dieléctrico, entonces vengo yo y utilizo las otras fórmulas que les di. Pero si el capacitor permanece conectado cuando le están introduciendo el dieléctrico, entonces nosotros vamos a utilizar las fórmulas que vimos ahorita. Siempre evaluando si el voltaje es el que cambia o es la carga la que cambia para cada uno de los problemas que nos estén dando. Quedó bastante claro, ¿verdad? Si se dieron cuenta, no hay que despejar, no hay tanto que buscar, sino ya es más que todo solo de sustituir los valores. Unos 5 de estos en el examen. Ya no quieren más, ¿verdad? Es que estos están fáciles. Bien, entonces, ¿qué sucede? Es lo único que pasa con este tipo de problemas. Identificamos si está conectado o está desconectado. Sabiendo eso, vamos a saber qué fórmula vamos a utilizar, ¿sí? Sí, pirili. ¿Vamos bien? Ok. Ahora entonces vamos a ver un ejemplo, pero ya incluyendo el circuito como tal que nos estén dando así como los circuitos que vimos anteriormente, y vamos a ver qué información es la que nos piden. Voy a borrarles. Ti, 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 ti. Ok. Me están dando esos datos. Me dan el circuito
y me están dando esos datos, el área, la distancia, el voltaje, la constante número 1 y la constante número 2, porque me están dando dos constantes. Entonces, ¿qué sucede? Ese problema que yo tengo acá significa que es lo mismo a que me lo estén dando de esta forma. Que era lo que les estaba explicando al inicio de este tema. Es decir, que aquí tenemos la constante número 1 y por aquí tenemos la constante número 2. Perdón que no me salen del mismo tamaño, pero la idea es esa, que están supuestamente del mismo tamaño. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo están esos capacitores ahí en ese problema que nos dieron? Paralelos. Paralelo. Están en paralelo. ¿Por qué? Porque salen del mismo, tienen comunicación inicial y tienen comunicación final. ¿Qué sucede? Para empezar a resolver un problema, en este caso me piden encontrar la capacitancia final o la capacitancia equivalente. La carga final o la carga equivalente de todo ese circuito. ¿Qué sucede? Para poder empezar a trabajar eso, ¿qué es lo que yo necesitaba tener cuando estaba haciendo los ejercicios que vimos la semana pasada? ¿Qué valor necesitaba tener? La capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente es la que me pide. Para poder sacar la capacitancia equivalente, ¿qué necesito? Necesitas Sumar los capacitores, ¿sí? capacitores. Ahora, ¿tengo los valores de los capacitores en los datos que me están dando? Es el K1 y K2. Esos son constantes. Ah, esos son constantes, ¿va? Habría que buscar. Habría que... Esta es la diferencia de este problema a comparación de los ejemplos de la semana pasada. Posiblemente nos puedan dar un circuito tal cual como este, o nos pueden dar un circuito así como el que nos dieron la semana pasada, pero en este caso, como el que estamos viendo ahorita, no nos dan el valor de la capacitancia. En los ejercicios de la semana pasada ya nos daban la capacitancia, solo los incluíamos en la fórmula y ya. Pero en este problema me dan área, distancia, voltaje, constantes de materiales, pero no me dan su capacitancia. Entonces, tengo que encontrar la capacitancia. Para encontrar la capacitancia o evaluar este tema que me están pidiendo capacitancia equivalente, yo lo voy a encontrar por medio de la fórmula capacitancia 1 o capacitor número 1 es igual a la constante por el epsilon sub 0 por área partido distancia. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder encontrar el valor del capacitor. En este caso, para el capacitor número 1 voy a utilizar la constante número 1, que es 2.5. El epsilon sub 0, que dijimos que es 8.85 por 10 a la menos 12. Y el área es base por altura. Ahora les pregunto, ¿qué sucede con esa área? ¿La multiplico así como me la dieron o qué sucede ahorita con esos dos capacitores que yo dividí? Se divide el área. Se divide el área. Dividido 2. Se encontraba en el capacitor 1. Exactamente, lo debo dividir y dividir dentro de ¿cuánto? Dentro de 2. Dentro de Porque dos, están ¿por qué? partidos a la mitad. Porque están partidos a la mitad. Entonces podemos pensar que tienen la misma altura, pero no tienen la misma base. Entonces puedo pensar en colocar 10 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, pero esto va partido dentro de 2. Y todo esto dividido dentro del valor de D, que es 2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Cuál es el valor de la capacitancia número 1? O el capacitor número 1. Dos punto cinco. 8.85.
de 10 exponente a la menos 6 partido entre 2. Ah, no. ¿Sí? Dije, ¿Sí? a mí me salió 5.53 por 10 elevado a la menos ¿A la menos? 8. Ok. 5.53 por 10 a la menos 8. Me dice Antonio que le sale a él. A mí me Esto salió sería- por 10 a la menos 14. ¿A alguien más cómo le sale? A mí también me salió a las menos 14. Sí, Menos dije, 14. 14. Ok. Menos 14. Entonces por acá voy a colocar capacitor número 1 tiene un valor de 5.53 por 10 a la menos 14 faradios. Ya encontré el capacitor número 1. Hago el mismo procedimiento, solo que ahora para el capacitor número 2, ¿sí? Porque no me los están dando. Lo único que me están dando es el resto de información, pero eso no me lo están dando. Entonces también lo debo de encontrar. El capacitor 2 sería la constante 2 que me están dando. Voy a colocar el valor de una vez. Que sería en este caso 1.3 por el epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12 por nuevamente la división de 10 por 10 a la menos 6 dividido dentro de 2 y todo esto partido dentro de 2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Cuál es el valor de su capacitor número 2? Sale 2.87. Sí, 2.88 por 10 a la menos 14. 2.88 por 10 a la menos 14 y esto es igual a farads. Entonces ya tengo mi capacitor número 1 y ya tengo mi capacitor número 2. ¿Qué hice de diferente a los ejercicios de la semana pasada? Encontrar la capacitancia. ¿Por qué? Porque no me la van a dar. Lo único que me van a dar es la constante del material dieléctrico y los demás datos. Entonces yo los encuentro. De ahí el procedimiento todo es el mismo. Cuando les digo que todo es el mismo, le voy a borrar por acá para dejarles solo el valor del capacitor número 2. Se lo voy a colocar acá arriba. Por 10 a la menos 14 para... ¿Qué sucede? Para encontrar estas dos, me dijeron que estaban en serie o en paralelo. En paralelo. Paralelo. En paralelo, entonces me decían, encuentra la capacitancia equivalente o la capacitancia final de ese circuito. Para eso yo sé que la capacitancia número 3 va a ser la equivalente, que también la puedo llamar capacitancia equivalente. Si están en paralelos, ¿cuál sería la fórmula? Ingeniero, una pregunta. Ahí si estuvieran partidos así como lo había dicho la vez pasada, la distancia es la que tenemos que dividir dentro de 2, ¿verdad? Y el área no la tenemos que dejar, no la tenemos que dividir. Si hubiesen estado partidos de la otra forma, Ajá. sí. O depende de cómo nos lo den partido, tenemos que evaluar si se está partiendo el área o estamos partiendo la distancia o ambas. Ya. ¿Ya? Allí sería la suma de los capacitores. Exactamente, capacitor 1 más capacitor 2. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces sería capacitor número 3, que es lo mismo a capacitancia equivalente. El capacitor número 1 tiene un valor de 5.53 por 10 a la menos 14, más el capacitor número 2, 2.88 por 10 a la menos 14. Menos 14. Su capacitancia número 3 o su capacitancia equivalente es igual a 8.41 por 10 a la menos 14. 8.41 por 10 a la menos 14. Esta es su capacitancia equivalente a su capacitancia final. Se la voy a poner por acá. 8.41 por 10 a la menos 14 faradios. Entonces ya Todo encontré en faradios, ¿no? Sí, ya encontré mi capacitancia final.
Ya encontré mi voltaje. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que encuentre la capacitancia total, la carga total y el voltaje total o general de todo el circuito. Entonces tenemos tres valores. Tenemos acá uno, que es el voltaje, que ya me lo daban en el problema. Acá encontré la capacitancia equivalente. ¿Y qué me hace falta para encontrar el tercer valor que me están pidiendo? ¿Qué cálculo me hace falta? ¿Cuáles son los que tenemos, dijo? Tenemos el voltaje y La la... carga y el voltaje, ¿o no? Tendríamos que encontrar la carga. Recuérdense que para cada capacitor entregábamos tres respuestas en los ejemplos anteriores: carga, voltaje y capacitancia. Entonces acá ya tengo voltaje y capacitancia. Lo único que me hace falta es la carga. Entonces hay que buscar la carga en los capacitores. Solo el general, le están pidiendo solo el total. Solo el total. Solo el total. Entonces esta sería, sabemos que la carga la podemos encontrar por medio de la fórmula de capacitancia equivalente o capacitancia final por el voltaje. La capacitancia es de 8.41 por 10 a la menos 14 faradios por el voltaje de 9 voltios. ¿A qué es igual esto? $7.56 por 10 elevado a la menos 13. 7.56 por 10 a la menos 13 y esto es igual a Coulomb. Este sería mi tercer dato, el valor de la carga. Encontré los tres que me estaban pidiendo: el voltaje general del circuito, la capacitancia equivalente y su carga equivalente o su capacitancia total. Esos son los tres valores que me pedían y esos fueron los que encontré. ¿Qué hice de diferente a la semana pasada? Solamente encontrar las capacitancias. ¿Por qué? Porque no me los están dando. Cuando estamos incluyendo una constante dieléctrica, nos piden que nosotros encontremos los valores de los capacitores. Si hubiésemos tenido más capacitores, si hubiésemos tenido más constantes, hacemos el mismo procedimiento. Capacitancia o capacitor número 1, capacitor número 2 o 3 o 4 va a ser igual a la constante por epsilon sub 0 por el área partido la distancia. Esa es la fórmula con la que vamos a utilizar para poder encontrar los valores de cada uno de los capacitores que nos den en el problema. Aquí nos daban 2 en el problema, entonces por eso solo se encontraron 2. ¿Les quedó claro este ejemplo? Sí, este está clarito. Es similar a lo de la semana pasada, solo que le agregamos el no contar con la capacitancia. Entonces aquí también investigamos la capacitancia. Lo demás se va exactamente con el mismo procedimiento que hicimos en los ejemplos anteriores. Otro. Ok, les voy a colocar otro y vamos a ver si ustedes lo pueden hacer. Intentemos hacerlo, ahora si no, después ya todos juntos lo realizamos. Permítanme que se me cerró. Yo creo que apaché algo. Ingeniero ya no tiene carga. Sí, eso estoy viendo. Ahorita voy a jalar el cargador. Solo no sé qué apache. Ahí está.
nos están dando el siguiente circuito, nos están dando la representación de un voltaje, tres capacitores, cada uno con su constante dieléctrica, carga de 1, 2 y 3, con sus propios valores de cada constante, el área, la distancia o la separación que hay entre una placa y otra, y el voltaje. Nos piden simplemente encontrar la capacitancia equivalente, nuevamente el voltaje equivalente o el voltaje de todo el circuito y su carga total o su carga equivalente. Es lo único. No vamos a regresar a hacer todos los procedimientos que hacíamos antes. Solo esos tres datos nos están pidiendo. Intentemos resolverlo. ¿Qué era lo que nos estaban pidiendo? Disculpe. ¿Ingeniera? ¿Sí? ¿Qué era lo que nos estaban pidiendo? Disculpe. Ahorita le digo. Solo voy a poner a cargar. Permítame. La capacitancia equivalente, el voltaje del circuito, o sea, el inicial o el del circuito, y la carga equivalente también o la carga total. Ok. Solo son tres cosas. Sí, solo eso, igual al ejemplo anterior. Aquí en donde está la constante 2 y la constante 3 se encontrarían en serie, ¿verdad? El 2 y el 3, sí. Entonces, al momento que usted lo saca de que están en serie, recuérdense que lo resuelve y es como que tuviéramos un capacitor número 4. Luego de tener el capacitor número 4, grafica nuevamente y se va a dar cuenta cómo le queda el 1 con el 4. Y vuelve a hacer el procedimiento. Es exactamente lo mismo de trabajarlos en serie y en paralelo. Voy a traer un lápiz.
saber diferenciar. Recuérdense que al momento que nosotros estamos utilizando el epsilon sub 0, este está trabajando con metros. Entonces, si nosotros vamos a hacer uso de alguna unidad de medida, en este caso tiene que ser también metros, porque si no, no vamos a poderlo trabajar. Estaríamos trabajando con dos tipos de medida. Entonces, tendríamos que convertir esos primero a metro para poderlos tomar en cuenta. Me dicen si tienen alguna otra duda. Ingeniera, el capacitor, digamos, de la constante número 2 queda a 4.95 por 10 a la menos 13. 4.95 por 10 a la menos 13. ¿El 1 o cuál? ¿De cuál, Hailey? El de la constante 2 queda 4.95 por 10 a la menos 13. No. Ok, rectifiquemos algo. Recuérdense que lo que les expliqué en el ejemplo anterior, les voy a colocar por acá. Recuérdense que de acá para acá, ¿sí? Está la separación y esta es distancia, ¿sí? Pero ¿qué sucede con esa partición que tenemos ahí? Igual lo otro, recuérdense que de acá para acá Ahí es con área que se divide entre 2. hay una base y de acá para acá hay una altura. Entonces, deben considerar qué datos o qué tanto van a tomar el valor que les están dando, si es completo, si debe ser dividido entre 2 o cómo debe ser tomado, porque la distancia y el área va a cambiar para los tres capacitores que les están dando ahí. No sé si evaluó eso, Hailey. Yo en la constante 2 lo que hice fue que dividí la distancia dentro de 2. La distancia dentro de 2. ¿Y el área? El área no lo dividí. Porque aquí lo tiene partido. El tener ese diagrama es como que si tengamos algo así. Es como que si tuviéramos algo así, ¿sí?
Entonces recuérdense que el área no es la misma porque también lo tenemos partido el área y acá sí tenemos partida también la distancia, que es la separación que hay entre una placa y otra. Hailey, ¿cuánto te dio a ti? Entonces el área tendría que haberse partido. Sí, porque mire pues, acá en el capacitor número 1, aquí hay una base y una altura, ¿sí? Supongamos, Hailey, que acá tenemos este grandote que nos están dando acá y nos están dando estos dos, que supuestamente tienen la misma medida. Entonces, ¿qué sucede? Este salió de uno que estaba así. La base, supongamos que este es 3 y la altura es de 4. Entonces, ¿qué sucede? Este que tengo aquí a la par, sí va a tener la misma altura, pero la base ya solo va a ser 1.5. ¿Por qué? Porque lo partí a la mitad. ¿Qué sucede? El otro está partido a la mitad, quiere decir que acá este va a tener una altura de 2 y este va a tener una altura de 2, pero ambos van a tener 1.5 de base. No sé si logra ver eso. O sea que ahí prácticamente que el área lo debería de haber partido dentro de 3. Exactamente, no es que sea partido dentro de 3, sino que el área que usted sacó para el capacitor número 1 no es igual a la que sacó para el capacitor número 2, pero sí es igual a la del capacitor número 3, porque ambos se partieron a la mitad y supongamos que hubieran medido 4, entonces les queda 2 y 2 de altura a cada uno. Y si la base era de 3, entonces nos queda 1.5 y 1.5. ¿Cómo sabemos que está bien? Si esto es igual a 12, tenemos un área de 4 por 3, 12. Acá tenemos 2 por 1.5. 2 por 1.5. Acá esto le va a dar 3. 3. Y acá 4 por 1.5 le va a dar 6. Entonces 6 más 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12, le va a dar los 12 del área que usted tiene acá. No sé si logró ver eso, o no sé si me entendieron eso. Más o menos. No, yo sí me perdí. Mire pues, se lo voy a volver a explicar. Se lo voy a volver a explicar. Nos están dando ese circuito, ¿sí? Al darnos ese circuito es como que si nos estuvieran dando este otro que les coloqué en azul, que lo partimos en tres capacitores. ¿Hasta ahí vamos claros, ahí? Sí, ese circuito sí lo tengo así yo. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos, solo estoy haciendo una suposición, que los valores para este circuito, para estos 3 capacitores que me están dando, los 3 tienen una base y una altura de 4, y una base de 3. Entonces acá yo tengo un área de 12, ¿sí? Pero al momento que yo lo parto, ya no me va a quedar igual. ¿Por qué? Porque el primero sí va a tener una altura de 12, de 4, perdón. ¿Por qué? Que son los 4 que están acá, estos 4 que están acá. Pero los otros 2 están partidos a la mitad. Entonces, si en total acá eran 4 y yo lo partí en 2, ¿cuánto tienen de altura cada uno? 2. La mitad de 3. Aquí van 2 y 2, ¿sí? Eso van a tener de altura. Ahora, la base es la parte de arriba. Yo la partí completamente a la mitad. Una parte está aquí y la otra parte está acá. Toda la base medía 3. Entonces, ¿cuánto les toca a cada uno? 1.5. 1.5. Entonces aquí sería 1.5 y aquí 1.5. Y al de abajo 1.5, ¿por qué? Porque la base es la misma. Si lo veo y saco la prueba, me tiene que dar siempre los 12 que yo tengo acá. 4 por 1.5 le va a dar 6, 2 por 1.5 le va a dar 3 y 2 por 1.5 le va a dar 3.
6 más 3, 9 más 3, 12, el área que le están dando para esos 3 capacitores. Lo mismo tenemos que hacer para esos 3 capacitores que le dieron en ese problema. Partir la distancia que le están dando y partir la base o el área en este caso, que es la que le están dando, partirla en 2. Que sería 0.01 metros. Que sería, ¿cuánto le quedó? 0.01 metros. ¿Seguro? Porque estamos trabajando No, con yo... centímetros al cuadrado. centímetros al cuadrado. Pero no había que convertir centímetros a metros para poder trabajar. Bien, por eso, pero lo que les quiero decir es que estamos trabajando con centímetros al cuadrado. Entonces, si ustedes van a hacer la conversión, debe ser también a metros al cuadrado. A metros al cuadrado, los 2 centímetros cuadrados me quedó 0.002 metros cuadrados. Con exponente, ¿cómo le queda? Ahorita le digo. ¿Los demás cómo van? Ahorita que escuché eso me di cuenta de que yo operé todo con centímetros. Les dije, ¿ah? 200 por 10 a la menos 6, ¿verdad? Ajá, que es lo mismo, que les quede 2 por 10 a la menos 4 metros, o lo mismo a 200 por 10 a la menos 6, como dice Heidi. Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Y los centímetros, tenemos un centímetro, que esto es igual a 0.01 metro. O sea que en el área no se puede 0.02 al cuadrado. ¿Solo 0,2? No, porque recuérdense que debe pasar, son cuadrados, no es un centímetro normal. No, ya entiendo. ¿Sí? Ingeniera, ¿Sí? en el primero me dio 1.85 Es correcto. por 10 a la menos 11. Ajá. En el segundo 3.71. En el segundo 3.70, ese lo tenemos que revisar. ¿Y en el otro? 4.77. También. ¿Cómo tomó los valores de distancia y altura? Ajá. A mí en el segundo me quedó 1.24 por 10 a la menos 11. A mí 1.77. ¿Quién me dijo 1.24? Yo, Jonathan. Ese es el del segundo. Ingeniera, Ajá. me quedó con exponente a la menos 11. 1.24 Por 10 a la menos 13 me salió. menos 13 o menos 11. Ingeniera, fíjese que yo, eso mismo pensé yo, que tal vez la mía no está del todo bien, porque yo operé con centímetros, entonces tendría que cambiar mi exponente. ¿Cuánto le quedó a usted? ¿Menos 13 o menos 11? Menos 11. Entonces me imagino que la buena es la de Alex. Pero cuando yo la trabajé, lo de los metros cuadrados, perdón, lo de los centímetros cuadrados, solo le coloqué 0.0002 dividido 2, no como lo colocaron ahí. Yo sí operé todo con centímetros y me quedó ese valor. Ok, pues espérame, voy a ingresar ahorita los valores a la calculadora. A mí me quedó 1.86 por 10 a la menos 13. Ah, ya me salió. ¿Sí? ¿Le quedó menos 13? Pienso que sí va a ser, a mí me quedó menos 11 también esa, imagino que sí va a ser el exponente. 13. Sí, tiene que ser el exponente porque ustedes no colocaron exponente a la menos 4 en el área. Correcto. Ahora lo que estoy evaluando es que fíjense que acá en el problema no le dieron, solo nos dan el valor del área, no nos están dando, o sea, no nos están dando el valor de la base por la altura por separado. Chan, chan, chan.
¿Ya se dieron cuenta? A mí me sigue saliendo en la primera 1.77. Multiplicó 2.1 por 8.85 exponente a la menos 12. Ah, es por, 2.1, yo le puse 2 por 2.1. 1.86 por 10 a la menos 3. Jonathan, ¿cuánto tomó en el valor del área en el segundo capacitor? 1.86 por 10 a la menos 3. O Antonio, ¿cuánto tomaron de valor en el área? Ajá. Disculpe, el segundo capacitor es 2.49 por 10 a la menos 13. Fíjese que eso estoy evaluando ahorita porque solo nos están dando el valor del área. No nos están dando por separada ni la base ni la altura. Es que yo en el área puse el mismo valor del área y ya en la distancia sí puse 5 por 10 a la menos 3 porque sería la mitad que les tocaría a esos dos. Pero no tienen la misma. Vamos a ver. Sí tendría que ser solo. Vamos a ver. En distancia sí me dice que colocó 5 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Ahora en el área, como no nos están dando sí va a tener que ser, vamos a ver, y hacen lo mismo. 2 y 2, 4. Sí, al momento que ustedes, sí, el que le salió 1.24, Jonathan. A mí me salió 2.47 por 10 a la menos 13. Ya creo que tiene mal internet. ¿Cuánto le salió, Antonio? Yo creo que sí va a ser eso porque fíjese que no les están dando el valor igual al momento de separarlas. La altura, vamos a ver. A mí no me sale la segunda. La segunda me dio 1.24 por 10 a la menos 13. No sé cómo les salió a los demás. A mí me dio 4.96 por 10 a la menos 5. Lo que pasa, vean lo que les quiero explicar. Si lo hacemos de la forma como les estaba explicando hace un ratito, nosotros acá, al momento de separarlo, nosotros acá tenemos el área completa, ¿sí? El área completa para todo voy a borrar por acá. Esperen. Ok, cuando estamos evaluando esto, acá vamos a tener la distancia, valor de D normal. Ay, espérame que se me está volteando. El de la D normal, ¿sí? Y acá vamos a tener D dividido dentro de 2. Porque si se dan cuenta no van a tener la misma separación entre una placa y otra. Eso sí, hasta ahí sí lo tienen bien. Ajá. ¿Les pregunto? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué sucede con el área? Al momento que nos dieron el área de todo, ¿sí? De todo lo que está acá. Pero cuando la partimos acá a la mitad, nos queda el área partido dentro de 2 aquí y el área partida dentro de 2 acá. Pero el detalle está que como no me están dando
el valor del base, no me están dando ni la base ni la altura, sino que solo me están dando área partido dentro de 2. Vamos a tener que partirlo solamente área partido dentro de 2 para ambas. No sé si me logran entender eso. Porque no tengo por separado ni la base ni la altura. Ajá. ¿Sí? Entonces sí lo vamos a hacer solamente por área partido dentro de 2. No sé si me lograron comprender eso. Yo ahí coloqué como lo ingresé en calculadora en el chat. Ajá, y sí le sale 2.48. Ahora, aquí le había salido 1.24. A mí. Y a Jonathan también. ¿Cuánto colocaron ustedes en el área? Yo coloqué 0.0002 dividido 2. 2 exponente a la menos 4 dividido entre 2. Sí, ¿por qué 2 cuánto colocó? Dice Jefferson. ¿En dónde me está diciendo? En el área. Ajá. Yo como lo dividí dentro de 2, 0.0002. Dividido entre 2. Bueno, eso lo dividí dentro de 2. ¿Y cuánto colocó en el valor de la distancia? 0. Ok, vea pues. Al momento que usted está colocando el valor del capacitor número 2, debe tomar en cuenta que es la distancia que le están dando dividido dentro de 2. Entonces va a ser así como lo hizo Hailey. ¿Por qué? Porque vamos a tomar en cuenta área partido dentro de 2 porque no tenemos ninguna base ni no tenemos ninguna altura. Solo la distancia que les están dando para el capacitor 2 y para el capacitor número 3 lo vamos a hacer partido dentro de 2 porque este sí está partido en ambos capacitores. No sé si le logra salir así. ¿Cuánto le sale en el tercero? O sea que sí está buena la respuesta. Sí, está bien. La de 2.49. Entonces lo tenemos que hacer como lo hizo la Hailey. Sí, ¿por qué les digo eso? Porque no tenemos base y no tenemos altura. Entonces vamos a tener que hacerlo área partido dentro de 2. Hailey, una pregunta, ¿dónde sacaste el 1 por 10 a la menos 4? Es el área. El área. Sí, el área. Porque acordate que eso lo tenés que Divide dentro de 2 otra vez. Sí. En el capacitor número 1 les tuvo que haber dado una respuesta de 1.8685 por 10 a la menos 13. En el capacitor número 2, 2.48 por 10 a la menos 13. ¿Y quién tiene ya el del 3? A mí me dio 1.23. 3.19 por 10 a la menos 13. ¿Cuánto? 3.19. Sí, 3.19 por 10 a la menos 13. Tomando en cuenta otra vez área partido dentro de 2 porque no tengo base y no tengo altura para poder hacer el cálculo así correcto, digamos. No tengo la base y no tengo la altura para poder separar los dos capacitores. Entonces hagámoslo por área partido dentro de 2. Capacitor número 1, 1.86. Capacitor número 2, 2.48. Y capacitor número 3, 3.19. Ingeniera. ¿Sí?
Fíjese que ya lo realicé utilizando el área que es 2 por 10 a la menos 4 partido 2. Ajá. Y el primero me queda 1.85 por 10 a la menos 15. Sí, está bien. Por esos decimales no se preocupen. Ay, 5, 5. Dividir la distancia. La distancia es así. ¿Eh? Ahora encontramos el capacitor equivalente. Es correcto. Entonces saben que este va a salir de estos dos. Luego que ya tienen esos dos, los unimos con el capacitor número 1 y ya llegamos a obtener la capacitancia equivalente. Creo que ya me salió el 2. 2.48, 2.47, algo así. tengo una duda, ¿cómo operaron el del capacitor 2? Así como yo lo coloqué, operé los 3 capacitores y me dio lo mismo. A mí casi me daba lo mismo que Ven Haley. acá. Me dio 2.48 por 10 a la menos 5. Menos 5. ¿Cómo Menos lo operaste, 5. Kevin? Así como estuve buscando los valores que tenían la fórmula Haley. Al área igual la dividí dentro de 2. Y ese resultado en la calculadora presionaba el ENG para que me diera el por 10 a la menos. El área partido 2. ¿Sí? Es que el área lo que yo hice fue que 200 por 10 a la menos 6 lo dividí dentro de 2 y me dio 1 por 10 a la menos 4. Ajá. Yo lo hice de 2 por 10 a la menos 4 dividido 2. Como es lo mismo. Y la distancia también debe ser. La Ajá. distancia también debe ser partido dentro de 2, Sí, la porque el 2 y distancia, sí. el capacitor 2 y el capacitor 3 tienen partida esa distancia. Ajá. Entonces, en vez de ser 0.01, debe ser 0.005. Ajá, 005 y ese se presiona el ENG en la calculadora y ahí da el por ¿qué? Lo que le dio a Haley, el 5 por 10 a la menos 3. Empecemos a resolverlo. Pero sí me dio el Para menos ingeniera. 5, ingeniera. Ajá. El capacitor equivalente del capacitor 2 y el 3 es 3.13 por 10 a 12. No. Revise nuevamente. A mí me dio Diga. 5.44 por 10 a la menos 11. ¿Cuál? ¿El del 4? Sí, el capacitor 4, el del 2 y el 3. No les puede quedar eso. A mí, ya vi dónde estaba. El por 10. Porque este se resolvería en serie, ¿verdad? El Estos dos son en serio. Entonces es 1 partido 1 capacitor 2 más 1 partido capacitor 3. Ingeniera, Ajá. es Tengo una duda también. 2.48 por 10 a la menos 13. 13. ¿Sí? Así que como Dígame, tenía dígame. 1 en el chat, entonces pues, me estaba confundiendo. Yo dije, Mi duda es que ¿por qué en el capacitor 2 es dividida a 2 el área si es una cuarta parte de lo que... Sí, mire, pues es una cuarta parte, pero no tenemos los datos reales para poder, ejemplo, si nos hubieran dado base y altura, sí podíamos hacer ese cálculo con exactitud tanto en base y en altura, porque por eso les expliqué al inicio esto, ¿sí? Les expliqué al inicio esto y les dije esto es igual a esto, y acá cuando ya tengamos los dos partidos, nosotros tenemos que considerar que no tienen ambos, el capacitor 2 y el capacitor 3, no tienen la misma altura, solo tienen la misma base, ¿sí?
Pero como no tenemos los datos reales para poder calcular cuánto es de base y cuánto es de altura, lo trabajamos con área partido dentro de 2. Ahora, sin un problema ya nos dan la base y la altura, entonces ya lo vamos a considerar como base por altura, tal cual como es. O sea, si tenemos 6 como altura, sabemos que lo vamos a partir dentro de 2, que fue la explicación que le di a Hailey. Ah, ok, sí, porque yo estaba operando con el área partido 4. Ajá, es por eso, porque no lo tenemos completo. Esa explicación la hice hace... Dije es una cuarta parte, entonces mi lógica dijo, bueno, ya dividido 4. Ajá, por eso le expliqué esto a Hailey, que si hubiésemos tenido los datos reales, en este caso de ejemplo, si al inicio nosotros de altura hubiésemos tenido 4, nosotros sabemos que acá estos dos capacitores solo tenían 2 y 2, y que la base sí tenían 1.5 para cada uno de los lados, pero como no nos están dando la información separada, solamente nos están diciendo área, por eso fue que lo trabajamos como área partido dentro de 2. Que sería un aproximado. Ingeniera, el capacitor 4 es 1.39 por 10 a la menos 13. Sí, que ese... Ingeniera, ¿Sí? se me fue la luz y hasta ahorita regresé. Entonces, para calcular los 3 esos que nos dio, se divide dentro de 2, el 2 que nos dio. Sí, porque como no nos dieron, en este problema solo nos dieron área. Entonces le comentaba a Jonathan que como no nos dieron base y altura, no podemos saber cuánto es de base y cuánto es de altura. Entonces para poderlo hacer de esa forma, lo vamos a calcular como área partido dentro de 2 para los 3 capacitores. Ahora la distancia para el primer capacitor la tomamos completa, ahora para el capacitor 2 y el capacitor 3, sí lo hacemos dividido dentro de 2. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Ok. Vamos a empezar a resolver para que nos dé tiempo. Entonces tenemos para el capacitor número 1, tengo el valor de la constante 2.1 por 8.85 por 10 a la menos 12, que es el valor de epsilon sub 0, por aquí 2 por 10 a la menos 4, esto dividido dentro de 2, y todo esto dividido dentro de 0.01 metro. Entonces para el capacitor 1 voy a tener un valor de 1.86 por 10 a la menos 13 faradios. Tengo el capacitor número 1. Saco el capacitor número 2. El capacitor número 2 tiene una constante de 1.4, nuevamente por el epsilon sub 0, 8.85 por 10 a la menos 12. Y esto nuevamente lo voy a dividir por 2 por 10 a la menos 4 dividido entre 2 porque no tengo valores exactos en el problema. Y acá va a ser la distancia partido dentro de 2. ¿Por qué? Porque estas sí no tienen la misma distancia. Aquí me quedaría 0.005 metros, no me quedaría 0.01. Entonces acá en el capacitor número 2 tengo un valor de 2.48 por 10 a la menos 13 faradios. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, solo permítanme un minutito, permítanme. Vamos a ver, 1.8 por 85 por... Se parte la carga... Mucha, cuando es en serie comparten carga. ¿Qué manda? Cuando es en serie comparten carga. Cuando es en serie, creo que sí, fíjate, y el voltio es el que es diferente. Sí, va. Ok, entonces tenemos la capacitancia, el capacitor número 1 y el capacitor número 2. Voy a colocar acá los datos. Ay Dios, permítanme. Ya tengo la capacitancia número 1, número 2. En la número 1 lo voy a colocar por acá. Me quedó un valor de 1.86
por 10 a la menos 13 faradios. La capacitancia número 2, 2.48 por 10 a la menos 13 faradios. Entonces ahora calculo la del capacitor número 3. La del capacitor número 3 es igual a 1.8 por 8.85 por 10 a la menos 12 y nuevamente vuelvo a dividir 2 por 10 a la menos 4 dividido dentro de 2 y todo esto partido dentro de 0.005 metros porque la distancia está dividida. Entonces tengo que el capacitor número 3 tiene un valor de 3.19 por 10 a la menos 13 faradios. Ya tengo los tres valores, entonces encuentro mi capacitor número 4, que es el equivalente del 2 y el 3. ¿Cómo lo hago? Por 1 partido capacitor 2 más 1 partido capacitor número 3. Solo les voy a colocar el valor porque ya no me queda el espacio. Acá les tiene que dar un resultado de 1.39 por 10 a la menos 13. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí. Capacitor número 3 es igual El a... capacitor 5 es 3.25 por 10 a la menos 13. Sí, ese es Heidi. Por 10 a la menos 13. Y por aquí le voy a poner el 4. 1.39 por 10 a la menos 13 faradios. Entonces ya llegué al capacitor número 4. Al tener el capacitor número 4 me doy cuenta que el capacitor número 4 y el capacitor número 1 están en paralelo. Con ese yo obtengo mi capacitancia número 5 o mi capacitancia equivalente, como ustedes le quieran llamar, que sería el capacitor número 1 más el capacitor número 4. Entonces sería el capacitor número 5 o capacitancia equivalente es igual al valor del 1, 1.86 por 10 a la menos 13 más el capacitor número 4, 1.39 por 10 a la menos 13. Les tiene que dar un resultado de 3.25 por 10 a la menos 13. Ingeniero, ¿va a dejar hoja de trabajo de esto? Sí. Para Entonces, repasar. ¿qué sucede? Esta capacitancia que tengo acá es la capacitancia equivalente de todo el circuito. Este voltaje que tengo acá es el voltaje de todo el circuito que me dieron en el problema. ¿Qué me hace falta encontrar? Las cargas. Simplemente la carga total, porque es la única que me pidieron. La carga total es del valor de capacitancia equivalente por el voltaje. La capacitancia equivalente tiene un valor de 3.25 por 10 a la menos 13. Y el voltaje es de 30. ¿Cuánto les queda el valor de esa carga? 9.75 por 10 a la menos 12. 9.75 por 10 a la menos 12. Y esa sería su carga. Entonces, acá yo estoy cumpliendo con los tres datos que me están pidiendo, únicos tres valores. Esos tres valores son los que me están pidiendo y ya los encontré. ¿Qué hice de diferente? Simplemente encontrar los valores de los capacitores porque no me los están dando en el problema. No sé si les quedó un poquito más claro. Voy a tratar de encontrarles, de buscarles ejercicios, pero donde nos estén dando base por altura, para que los datos sean más reales. Acá solo nos dieron área, pero si nos hubieran dado base por altura, lo hubiéramos sacado exactamente para cada uno de los capacitores. Pero podíamos tomarlo como área partido dentro de 2, como una representación, para que pudiéramos resolver este ejercicio. Si se dan cuenta, es casi lo mismo que estábamos viendo la semana pasada. Solo le agregamos la fórmula de cómo encontrar el cálculo de los capacitores y entender qué es lo que tienen que partir al momento de que les den el problema, si comparten áreas, si comparten de la distancia entre las placas. Es lo único. De ahí, todo el procedimiento que se hace es exactamente el mismo. ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Sí. Yo les voy a dejar una hojita de trabajo, no con muchos ejercicios, porque ustedes tienen el examen a partir del día miércoles, entonces voy a tratar de subírselas a más tardar el día de mañana para que puedan practicar un poquito, y si alguien tiene alguna duda que me lo haga ver antes del examen. Una vez después del examen, recuérdense que ya no les voy a poder responder las dudas.
Ingeniera, Sí, sí, sí. ¿y no podríamos hacer como que un repaso general de lo que viene así De los mañana? temas, Ajá, mañana. eh, fíjese, Kevin, que el problema que tengo es que mañana tengo clase. Ah, no, yo digo así con una hoja de Ay, yo trabajo. recibo inglés. Mañana tengo clase y no van ahorita sí no van al mismo nivel. La vez pasada sí los pude pegar con la misma clase de Sanarate, pero ahorita no van. Ellos van un poquito más atrasados que ustedes. Ah, no, yo decía por, ¿cómo le dijera yo? En una hoja de trabajo. En una hoja de trabajo. Sí, un Yo les voy ejercicio a de dejar cada uno. les voy a dejar la hoja de trabajo. Se la voy a dejar siempre para que terminen. La hoja de trabajo vayan los temas Ajá. que podrían venir en el ciclo parcial. Los temas Para practicar. son todos los temas. Permítanme. Ingeniero, que yo siento que la hojita y más el examen sí estaría algo cargado. Sí, por eso no se las voy a dejar grande, porque yo sé que ahorita tienen ustedes bastante que estudiar también con los otros parciales. Solo permítanme que no me dejan mandar el reporte ustedes, y eso sí lo tengo que mandar antes de las 6. Permítanme. Y nos tocan 3 exámenes. Ok, entonces, ¿qué les decía? Que con lo que les puedo apoyar es con la hojita de trabajo. Los temas que vienen es desde campo eléctrico, flujo de campo eléctrico, lo que vimos de la ley de Gauss, potencial eléctrico, trabajo, energía, capacitancia, hasta lo que vimos el día de hoy. Lo del día de hoy no quiero que se preocupen mucho. Si van a empezar a practicar, yo les pediría que practiquen de la semana pasada para atrás. De no les coloqué mucho, porque yo sabía que es un tema nuevo y que hasta el día de hoy lo vamos a estar viendo. Viene más que todo del tema de la semana pasada para atrás, hasta campo eléctrico. Ok. Hasta ¿Sí? aquí. La hojita de trabajo siempre se las coloqué se las voy a colocar con vencimiento siempre de viernes, para quienes no la puedan realizar, pues ahorita en los primeros días, pues que lo hagan en los siguientes, ¿verdad? Pero que sí traten la manera de hacerlo, porque de una u otra forma van a practicar, y recuérdense que un tema siempre tiene secuencia con el siguiente, y así no se me van a quedar atrás. Sí. ¿Sí? Sí. Ok, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí. Yo les deseo muchos éxitos ahorita en su examen. Espero recibir muy buenas notas por parte de ustedes. Cualquier cosa, saben que estoy a la orden, pues cualquier duda que tengan igual me la pueden hacer antes del miércoles. Después del miércoles no voy a poder resolver dudas hasta el próximo día de clases, o hasta que ya todos me hayan entregado su examen. ¿Estamos claros? Sí. Gracias, ingeniera. Gracias a ustedes, que tengan un excelente sábado y un bonito domingo. Gracias. Adiós, ingeniero. Se cuidan, feliz